Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado La política bajo la cruz, basado en el capítulo 14 del libro de Romanos. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este maravilloso día y la oportunidad que me brindas una vez más de estar en este lugar. Te pido de manera especial que tomes el control de mi nación, que gobiernes nuestras mentes, nuestros corazones en cada uno de los espacios de nuestra vida. Ten piedad de nosotros, Señor Jesús. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Dios, nuestro gran Señor, Salvador, y en tus manos estamos. En este día tan especial en Colombia, Colombia está en tus manos y todo se hará perfectamente conforme a tu voluntad. Dirige el corazón de todos los colombianos, dirige, Señor, el sentido que votemos con responsabilidad, con libertad, sin rabias, siempre pensando en el bienestar no solo de uno, sino de toda una comunidad, de todo el pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos entonces en esta mañana, oré así porque el tema tiene que ver con algo de política bajo la cruz. Política bajo la cruz. Entonces, yo quiero que veamos ya el video, Gloria. Vamos a ver el video de la predicación, le pone mucha atención por favor, con lo cual ilustro el mensaje de Romanos 14 y 15, que son los textos que vamos a ver hoy. En el bus de la vida, la unidad no nace de pensar igual, sino de seguir al mismo Señor. Presenta una escena sencilla, pero creo que significativa. Durante un viaje en un autobús por una zona montañosa, un joven, una mujer mayor intercambian miradas, intercambian sonrisas que se transmiten entre ellos y eso transmite cercanía, respeto, afecto. El paisaje es rural, refuerza entonces todo lo que es lo nuestro. En la situación en la que nos encontramos, una sociedad como la nuestra, tranquila, humana, que es en su inmensa mayoría nuestro pueblo colombiano. Entonces, aquí espero, y lo digo de una vez, es el mensaje central y espero que ustedes capten, es que los pequeños gestos de amabilidad pueden crear puentes entre las generaciones, que fue lo que usted observó y ahorita volvemos a ver el video, sin necesidad siquiera de palabras. La sonrisa comunica aceptación, comunica empatía, comunica dignidad que debe de existir entre nosotros, por lo menos sonreírnos, mirarnos, todo eso es importante. Y eso nos recuerda que hay un trato amable entre nosotros y ese trato sigue siendo una de las formas más impactantes que Dios nos permite tener como seres humanos para comunicarnos. Entonces, en una sociedad cada vez más acelerada, cada vez más individual, la idea del mensaje es que nos invita a valorar a las personas, a tenerlas en cuenta en todos los aspectos. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? Y si lo que a mí me interesa beneficia o perjudica al otro. Volvamos a ver el video y comenzamos nuevamente hoy ya con la idea central de todo esto. En el bus de la vida, la unidad no nace de pensar igual,
sino de seguir al mismo Señor. Tiene que ver con la política bajo la cruz. Y es que quiero que quede en nuestra mente algo. Cuando nuestras diferencias amenazan separarnos, entonces debemos recordar que Cristo es más grande que nuestras propias opiniones y que nuestra unidad como seres humanos vale más que nuestras preferencias personales. Ojalá tengamos eso en cuenta. No es que soy yo, no es que así soy yo, es que así me criaron, pero en cuanto eso no afecte a los demás o beneficie. Así que Pablo enseña a una iglesia que está totalmente dividida, ahorita lo miraremos, y dividida por diferentes conceptos de conciencia, que la unidad del cuerpo debe de prevalecer, enseña, la unidad del cuerpo debe de prevalecer sobre las preferencias personales. ¿Por qué? Porque pertenecemos al mismo Señor. Aquí somos muchos, pero cada uno, como en este momento, unos son de izquierda, otros son de derecha. A uno les gusta el color blanco, a otros les gusta el color negro. A uno les gusta la carne muy tostada, a otros 3/4, ¿cierto? A uno les gusta el chocolate en leche, a otros les gusta es en agua. Pero todos somos seres humanos y tenemos esas diferencias, pero nos une, ¿quién? Cristo. Así que ese viaje en el bus que vimos ahorita, hay que pensarlo así. Cuando mis opiniones quieren sentarse en el trono, necesito recordar que el único rey es Cristo. Volviendo a la ilustración, ya les voy a decir yo acá entonces, esta ilustración nos va a servir para meternos en el texto de Romanos 14 y 15, el viaje en el bus de la montaña. Entonces, reitero esto, es un pequeño pueblo ubicado al otro lado de la montaña. Allí se realiza un encuentro especial al que todos han sido invitados. El único medio de llegar es un viejo bus que hay por ahí y que sale al amanecer. En la terminal comienzan entonces a subirse en todas las personas muy distintas. Algunos son agricultores, algunos son maestros, otros son comerciantes, otros son doctores, otros son jóvenes, otros son ancianos. Incluso tienen ideas políticas diferentes entre ellos, pero todos tienen el mismo destino. Por eso Romanos 14, 1 al 12 nos permite tener en primera instancia lo siguiente: no soy el juez de mis hermanos. Téngalo presente, no soy el juez de mis hermanos. Romanos 14 del 1 al 12 lo voy a leer para todos ustedes, o si lo pueden colocar no hay ningún problema. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué está haciendo Pablo acá? No soy juez de mis hermanos. Y ahí, como lo vimos en el devocional, o soy juez o me burlo, si lo recuerdan en el devocional, Pablo aquí está mostrando que hay creyentes que estaban juzgándose mutuamente por asuntos de conciencia, que si se puede comer morcilla, que si se puede comer de las empanaditas que hacen las hermanitas del monasterio, de la Virgen del Rosario, y porque ahí se presentan todas las diferencias, que yo no puedo comer de eso porque eso es del diablo. Bueno, eso no es del diablo, eso tiene pancito, tiene pan, ¿cómo es? Papas, harina, aceite, pues del diablo yo no le veo nada del diablo, pues. ¿Ah? Entonces, algunos llegan a tener ese concepto, entonces respetable dice, si él cree que es eso, entonces respételo y no se la coma. Es esa la idea. Entonces, unos comían ciertas cosas, otros no. Para muchos de la iglesia, comer morcilla es pecado porque eso tiene sangre. Pues entonces, el que le gusta y no tiene ningún problema en eso, entonces no coma delante de ese hermano así, porque entonces lo va a volver débil. Es como la idea de que respetemos estas ideas, porque al fin y al cabo somos de Cristo. El que se coma esa morcilla o no la coma, eso no lo va a salvar. Eso no lo salva, porque si no sería la salvación por obras, porque comió morcilla. No, la verdad es porque murió Cristo por usted y por mí. Entonces el problema no era la diferencia en esa iglesia, no era la diferencia, era el problema más, él lo recalca, la actitud que hay frente a esos hermanos. ¿Por qué los entra a juzgar? Si usted tiene libertad y sabe que eso en Cristo no le va a causar daño, entonces no lo juzgue, que es ahí donde entramos todos como juzgones. Ese era el problema. Unos despreciaban y otros condenaban. ¿Cierto que entre nosotros no existe eso? Que juzguemos, que despreciemos y que condenemos. Líbrenos el Señor de eso acá. ¿O qué? Porque Pablo dice y pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, de una nos está diciendo, usted se está metiendo en los asuntos que no se tiene que meter. Cuando mis opiniones y las opiniones de cada uno de nosotros quieren sentarse en el trono y decir, es que es así, empiezo a comportarme como un juez. Es que es así, es que así me criaron, es que a mí me parece que es así. Y no permitimos que el otro diga o le queremos imponer. Eso ya es, mis opiniones quieren sentarse y empiezo a comportarme como un juez. Cuando Cristo está en el trono, está en mi corazón, recuerdo que el Señor es el Señor de mi hermano, que está débil, que opina diferente a mí y que también es el Señor mío, que opino diferente a esa otra persona. Podemos entonces decir, la pregunta no es, piensa como yo, es que muchos de ustedes no piensan como yo, ni yo pienso como muchos de ustedes. La pregunta es, y podemos decir así, pertenece a Cristo, porque antes de ser, digámoslo así, pongámoslo en términos políticos, conservador o progresista, de derecha o de izquierda, antes de ser joven o adulto, y antes de ser tradicional o moderno, él y yo somos hermanos. Es eso. O sea, independiente de, en la iglesia somos hermanos. Y eso lo tenemos que tener muy presente. En la ilustración que vimos, que fue un video, apenas el bus comienza a subir la montaña, empiezan a aparecer las diferencias. Un hombre critica a otro porque lleva botas viejas. Otro se burla porque alguien lleva sombrero. Una mujer murmura porque otro pasajero habla demasiado duro. Un joven se ríe de las costumbres de un anciano. Lo observamos en todo, ¿cierto? ¿O no lo observamos? En la casa, en el metro, en el bus, en la calle, en la iglesia.
Y poco a poco, en cualquiera de esos ambientes, el problema se vuelve incómodo ya. Eso empieza a incomodarnos, ¿cierto que sí? Que se burle, que no le presten atención, que hable demasiado. Entonces se vuelve incómodo. Ya eso puede volverse un problema. Comienza a observarse los defectos de las demás personas y parece que esa vida, ese viaje, esa relación en ese momento se convierte como en un concurso para decidir quién es el mejor de ese barrio, de la casa, de ese bus, porque nadie va a ceder. Y yo no me voy a dejar, es que yo estoy hablando duro, es que yo puedo llevar la ventana abierta, es que a mí qué me importa que ella tenga resfriado. Cositas así, sí o no. Yo estoy en lo real o estoy inventándome un cuento raro. Sigamos con la idea del bus. En una parada, entonces, el conductor escucha las discusiones, se pone de pie y les dice: perdonen, pero ninguno de ustedes conduce este autobús. Entonces todos guardan silencio. Ninguno conoce el camino completo, ninguno sabe mejor estas curvas, ninguno es el dueño del vehículo, yo soy el conductor. Mi responsabilidad es llevarlos a todos. ¿Por qué? Porque alguien se paró y dijo: no, entonces yo me voy a bajar de acá. No, él sabía que los tenía que llevar a un lugar. Entonces los pasajeros ahí comienzan a comprender algo. Están tan ocupados evaluándose unos a otros que olvidan quién estaba guiando allí. Y muchas veces hacemos lo mismo en la iglesia. Olvidamos que Cristo es el Señor del viaje. No soy el juez de mis hermanos. No puedo burlarme de mis hermanos. Todos viajamos bajo el mismo conductor que es Cristo. Entonces, no debo juzgar a nadie, a no ser que lo que esté haciendo sea en contra de su misma vida, en pecado, una situación que no es correcta. Pero de resto, en asuntos de conciencia, en asuntos que tienen que ver con cosas que no perjudican la salvación, hermanos, yo no puedo entrar a juzgar, ni usted puede entrar a juzgar. Para eso entonces seguimos en los versículos 13 hasta el 23 para entrar a la segunda parte. No todo lo que puedo hacer edifica. Y es ahí donde Pablo en el mismo texto entonces nos comienza a decir: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena en sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, él dice ahí, la libertad cristiana es real, somos libres. Pero imagínensela, si la libertad nuestra es eso, libre, pero mi libertad tiene límites, y el límite que me pone la Escritura es que si en mi libertad yo hago algo que ofende a la persona que está conmigo,
entonces yo no lo puedo seguir haciendo. Piense por un momento en su relación de familia, de iglesia, de compañeros de trabajo, algo que usted puede hacer, que podemos hacer y que es libre, no hay ningún problema, pero con eso ofende a la otra persona. Piénselo por favor, si ha hecho algo así. Ahora, dígame alguien, si en esa libertad que Dios le dio y usted hizo algo con lo que ofendió a otra, ¿qué reacción hubo en eso de la otra cuando salió ofendido? Miradas nada agradables. Ofendió, entonces le respondieron con una mirada maluca. Por una tos, por una tos. ¿Quién más puede decir algún otro ejemplo? El señalamiento. Usted no es pues cristiano. Y entonces, ¿cierto que esa palabrita ofende mucho? Usted no es pues disque cristiano. No, pues que evangélico. Ah, bueno, no, es que yo tengo la libertad y ¿por qué no? Entonces yo voy a hacerlo, pero con eso estoy ofendiendo al otro. Le estoy quitando la paz, la tranquilidad. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Lo puedo hacer? ¿Qué dice usted? ¿Lo puedo hacer? No. Y teniendo toda la libertad porque está ofendiendo al otro. Está ofendiendo al otro. Bueno. Vamos a poner un ejemplo así sencillito y bien grosero. Por ejemplo, los casados, ¿cuántos de nosotros orinamos de pie en el baño de la casa? Levanta la tapa, pero queda chingleteado en el piso. Entonces, lo mejor es que orine sentado. ¿Por amor a quién? A su esposa y a las mujeres que están en esa casa. Pero no, ¿y por qué yo tengo que orinar de pie? Entonces, ¿por qué esa libertad no la aprovecha para el bienestar y la paz? Cierto que feíto el ejemplo, groserito, pero muy práctico, muy real. No me ocurrió otro. Entonces, la libertad. No todo lo que puedo hacer edifica. Entonces, Pablo dice que el amor es más importante que demostrar que tengo la razón. Es que yo tengo la razón. ¿Cuántos hemos tenido que decir, yo tengo la razón, pero bueno, mi amor, o bueno amigo, bueno pastor, bueno compañero de trabajo, listo, para no tener problema? Hay cosas que puedo hacer y que no son pecados, ¿verdad? Sin embargo, si destruyen a mi hermano, debo actuar con amor. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué hace? Piénselo, por favor. ¿Qué ha hecho usted que puede hacerlo, pero con eso ha dañado la paz de su esposa, de sus hijos, del hogar? Pero usted tiene la razón y entonces lo puedo hacer. Bueno, entonces cuando mis opiniones quieren sentarse en el trono, lucho por ganar discusiones. ¿Para qué ganar discusiones? ¿Usted qué gana ganando discusiones? ¿Ah? ¿Qué gana usted ganando discusiones? Cuando Cristo está en el trono, procuro ganar personas. ¿Y cómo las gano? Cediendo, bajando la cabeza. Porque no todo lo que puedo hacer edifica. Diciendo, está bien, vamos a hacerlo como usted dice. Entonces, no todo debe convertirse en una batalla, no toda publicación merece una respuesta, no toda diferencia necesita una guerra. A veces la mayor evidencia de madurez espiritual no es demostrar que tengo la razón, sino demostrar que amor. Muy bien, conectados con el mensaje. No es eso. La carretera se vuelve más empinada en la ilustración, un pasajero abre la ventana porque tiene calor, le parece totalmente normal, tiene derecho a hacerlo. Pero unas filas más atrás, la viejita que vimos ahí, la anciana enferma, el viento comienza a afectarla, empieza a toser, se siente mal, el hombre de la ventana ni siquiera lo notó, está ejerciendo su libertad, ¿cierto? Si fuera usted se despeinaba, entonces yo no puedo viajar en el carro con la ventana abierta,
porque se despeina doña Elena. Entonces, resulta que otro pasajero se acerca y le dice, tienes derecho a abrir la ventana, pero mira a tu alrededor. El hombre observa a la anciana y ahora comprende que su decisión afecta a otros. Entonces, ¿qué hace? Sin que nadie lo obligue, cierra un poco la ventana. ¿Perdió su libertad? No. Simplemente decidió ¿qué? Usar esa libertad con amor y con respeto. Entonces, la madurez cristiana no consiste en preguntarme, ¿puedo hacerlo? No. ¿Ayuda a mis hermanos? ¿Ayuda a mi familia? Entonces Cristo no nos llamó a solamente ejercer derechos, nos llamó también a practicar el amor, el respeto. Vámonos para el tercer punto. Cristo nos llama a llevarnos las cargas. Y eso está ahí en Romanos 15, del 1 al 6. Al 6 dice, Romanos 15, del 1 al 6 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Cristo nos llama a llevarnos las cargas. Aquí Pablo está culminando o afirmando más bien que los fuertes deben ayudar a los débiles y que todos deben buscar la edificación mutua. Y presenta el ejemplo supremo, aquí es donde aparece Cristo, 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Sí ven? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesús renunció a sus derechos para salvarnos. Él hubiera dicho, no, ¿yo por qué? Pero él dijo, no, yo me doy en sacrificio por ellos. Entonces la cruz es la evidencia de que el amor sacrificial es más grande que la autoafirmación. Cuando mis opiniones quieren sentarse en el trono, exijo que todos piensen como yo, y eso no se puede hacer. Lo mismo sucede en la política, izquierda y derecha. Yo no puedo exigir que el otro piense como yo, pero uno puede respetar todo eso y entender que somos hijos de Dios, que cada uno dará cuentas a Dios de su elección, cada uno dará cuenta de sus decisiones, cada uno dará cuenta delante de Dios, porque créanme, hermanos, que de todo tendremos que darle cuentas al Señor. Entonces, cuando Cristo está en el trono, aprendo a amar incluso a quienes no piensan como yo, a quienes no piensan como cada uno quiere que piense. Y sucede en la misma pareja, sucede en las relaciones familiares, sucede en las relaciones de iglesia, y sucede como hoy, que dentro de la iglesia hay izquierdistas y hay derechistas. Y con el ejercicio de ahorita que les dije, tome la mano del que está a su izquierda y tome la mano del que está a su derecha, es eso, que nos amemos, que no nos desuna la política. Jamás nos puede, la iglesia de Cristo jamás puede ser dividida por la política, porque Cristo vino a unificarnos en la salvación. Cristo está en el trono, y cuando yo entiendo eso, aprendo a amar incluso a quienes no piensan como yo, y no se tienen que ir de la iglesia. La unidad cristiana no nace porque todos pensemos igual, jamás. La unidad cristiana nace porque todos seguimos al mismo Señor y, como en la ilustración, en el mismo bus. La cruz no elimina nuestras diferencias, nuestros gustos. Si a usted le gusta la morcilla, hermanos, yo no tengo problema. Me invita para que comamos. Listo, con arepita y chocolatico caliente.
Pero si usted cree que no es bueno, no me invite, porque yo le digo, no, eso es pecado. Porque como dice Pablo, si eso para usted lo condena, no lo haga. Pero si para usted no es malo, no hay problema. Entonces uno tiene que ver esto. La cruz no elimina todas nuestras diferencias, pero sí nos enseña a caminar juntos bajo el señorío de Cristo. Por eso estamos todos acá. Entonces, mientras el autobús avanza por la montaña, aparece una tormenta, la lluvia cae con intensidad, la niebla cubre todo el camino y de repente el autobús se detiene, la familia que viaja en la parte de atrás está angustiada, el niño se enfermó, una madre se pone a llorar, un anciano ya no tiene fuerzas y ahora entonces las diferencias que antes parecían tan importantes pierden relevancia. ¿Por qué? Porque entonces los pasajeros comienzan a ayudarse. Uno comparte el agua, otro comparte la manta, el otro ofrece medicina, el otro cuida al niño, el agricultor al comerciante le ayuda, el joven ayuda al anciano, la mujer ayuda al desconocido. Entonces ahí es donde entonces todos empezamos a dejar esas diferencias y empezamos a ayudarnos. Cuando finalmente llega el pueblo, nadie recuerda quién llevaba sombrero, nadie recuerda quién tenía la razón en las discusiones, nadie recuerda las diferencias políticas, todos recuerdan quién los ayudó durante ese momento de peligro y de tormenta y de niebla que había ahí. ¿Sucede eso o no? Eso es lo que debe de suceder. ¿Qué aplicación hay de ese texto para nuestras diferencias? Eso hizo Cristo con nosotros. No se quedó observando desde lejos las diferencias. Él tomó las cargas, caminó con nosotros, porque vino a la tierra y caminó con nosotros, nos sostuvo y ahora nos llama a hacer lo mismo con nuestros hermanos débiles. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pensemos en la relación de familia, en donde quién de la pareja es el más débil y usted tiene la razón, pero usted se impone porque usted tiene la razón. Y por amor usted puede ceder y las cosas se arreglan. Pensemos en una de esas situaciones. En estos días llevaron un gato hermoso a mi casa. Un gato que valía como 5 millones de pesos o 18. Yo no sé, 5. Llevaron los dos. Sí, nos mostraron los dos precios, pero los llevaron para la casa de una familia que tiene gatos, muy hermosos, pues uno diría que queda como enamorado de esos gatos. Y a doña le dio como por encantarse de los gatos. Y lo que yo le dije al comienzo, cuando nos reconocimos, porque ella tenía una mascotica pequeñita, un perrito, era una perrita, una tacita de té. ¿Las conocían? ¿Las conocieron? Y lo primero que le dije cuando empezamos nuestra relación es, o esa perra o usted. Y yo llegaba a la casa y esa perrita se escondía y me gruñía y se metía debajo de las cosas y me gruñía y desde luego sabía que yo no la quería. Y bueno, ustedes ya saben por quién decidió ella. Yo fui el afortunado. Y resulta que llevaron ese gatico muy hermoso y ella como que, ay, se le encantó y como que empezó, ay, qué rico un gatico. Y yo, ay, Dios mío. Y yo ya, ay, Señor, un gato en la casa. Bueno, cuando empezamos a ver el pelero de los gatos por todos los lados, hasta ahí. Porque, oh, pues no. Y en la casa el nieto es, ¿cómo es? Alérgico al pelo de gato, al pelo de perro, afortunadamente. Dios me arregló el asunto a mí. Gracias a Dios. Pensemos en esos asuntos tan pequeños y tan triviales que les estoy diciendo. Pensemos en la política de hoy. ¿Por qué ponernos con esas diferencias de eso? Lo que usted debe observar en los candidatos es una cosa muy importante. Y eso uno tiene que ver. Muchos dicen, no, es que yo miro el proyecto. Sí, pero mire también quién es la persona. Eso es muy importante. ¿Quién es la persona? Sí, porque eso es importante. Sí, tienen muy buenos proyectos, pero ¿quién es la persona también? ¿Cuál es su historia? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el historial? Como les dije yo
en estas ocasiones que he venido predicando. Cuando nos vamos a casar, miramos la historia de la pareja, ¿sí o no? Lo mínimo es, ¿cree en Dios? Lo mínimo es de buena familia. Cuando uno se va a casar, piensa en eso, porque entonces la diferencia de fe me puede causar problemas, vienen los hijos, y entonces ¿qué va a pasar? ¿Cómo los vamos a criar? Si yo soy pasivo, soy más calmado, voy a acomodarme a ese polo opuesto de el baile, la bulla, la vulgaridad, todo eso, ¿cómo vamos a compaginar? Entonces, los planes y proyectos, se lo decíamos a un hermano, tienen que valorarse también con qué es la calidad de vida, modelo de familia, si se pasa o no se pasa a las autoridades, si le importa un bledo que le digan o no le digan y hace lo que quiera, porque eso hay que pensar también en las personas que van a estar gobernando. Si el respeto es la Constitución o se pasan por encima de la Constitución. Si beneficia a muchos o beneficia a unos cuantos. Todo eso hay que mirarlo en esto. Y esas diferencias las tenemos que tener todos, pero no nos puede distanciar en la fe, porque seguimos siendo hijos de Dios y seguimos siendo hermanos por encima de esas diferencias. ¿Listo? Así que, hermanos, eso es lo que nos llama Pablo a hacer con todos nuestros hermanos que hoy en día tienen diferencias o tenemos diferencias, unos de derecha, otros de izquierdas, así, en la elección de hoy. Entonces, una iglesia no demuestra su madurez cuando todos tienen la misma razón. Una iglesia demuestra su madurez cuando personas diferentes podemos adorar juntas, porque Cristo ocupa el corazón. ¿Quién tiene la razón? No sería esa la parte de la pregunta acá. ¿Quién está sentado en mi corazón? Y el que esté sentado en mi corazón es lo que define. Puedo tener la razón, pero por amor cedo. ¿Sí? En las elecciones usted también tiene que pensar, ¿quién está sentado en mi corazón? Porque quien esté sentado en su corazón también va a mostrarse en su voto. Y su voto va a honrar a Dios. Su voto, mi voto también honra a Dios. Porque estoy mirando todo, proyectos, pero también persona. Porque cuando Cristo ocupa ese lugar, mis opiniones dejan de ser mi identidad. Y cuando Cristo es más grande que mis preferencias, la unidad se vuelve posible en todos los ambientes. Como conclusión de esta ilustración, al llegar al destino, el conductor abre la puerta y dice, llegamos. Los pasajeros bajan y al mirar atrás entienden algo. Lo que hizo posible el viaje no fue que todos pensaran igual, no fue que todos vistieran igual, no fue que todos vieran la vida de la misma manera. Lo que hizo posible el viaje fue que todos siguieron al mismo conductor. Y esta es la enseñanza de Romanos 14 y 15. No todos veremos cada asunto de la misma manera. ¿Sí o no? Es más, Dios hizo a los hombres y a las mujeres diferentes y apreciamos las cosas con el raciocinio y con la fe, pero con sentimientos diferentes. ¿Es así o no es así? Desde la misma naturaleza divina ya está. Pero Cristo sigue siendo el Señor del autobús. Sigue siendo el Señor del autobús. Y podremos llegar juntos a nuestro destino. Así que, mis hermanos, la unidad no nace en el pueblo de Cristo, en todos los aspectos no nace cuando todos pensamos igual. La unidad nace cuando todos seguimos al mismo Señor. Por eso la cruz es más grande que mi partido. La cruz es más grande que mi ideología. La cruz es más grande que mis preferencias. La cruz me recuerda que Cristo no me llamó a ganar discusiones, no nos llamó a eso, sino a reflejar su amor. Y mientras más nos acercamos a Jesús, menos necesidad siento de imponer mis opiniones. Y más deseo tengo de parecerme a Jesús, y Jesús es lo mejor. Así que, mis hermanos, a manera ya de conclusión, vamos a lo siguiente. No quiero confundir la bandera con la cruz. Y aquí traigo esta ilustración. No quiero confundir la bandera con la cruz. Un soldado
estaba tan concentrado defendiendo la bandera de su regimiento, porque las compañías se dividen en eso, en regimientos. Un mismo batallón puede tener varios regimientos. Entonces estaba tan concentrado defendiendo la bandera de su regimiento que olvidó la misión principal del ejército. Y mientras discutía con otros soldados sobre cuál bandera era la mejor, el enemigo estaba avanzando. Cuando terminó la discusión, descubrió que había protegido un símbolo, pero había descuidado la misión. A veces nosotros hacemos lo mismo. Defendemos opiniones, preferencias e ideologías con tanta pasión que olvidamos la misión que Cristo nos encomendó. ¿Y cuál fue la misión que Cristo nos encomendó? Amar a los demás. Entonces la pregunta no es si yo tengo razón, no, usted la puede tener, yo la puedo tener, todos la tenemos. La pregunta es en sí, si mis opiniones están sirviendo a Cristo o si Cristo está siendo usado para servir a mis opiniones. Ahí es donde quiero dejar la reflexión. La pregunta es en sí, si mis opiniones están sirviendo a Cristo o si Cristo está siendo usado para servir a mis opiniones. Entonces, mis hermanos, incline un momentico su cabeza y responda en oración esta pregunta. ¿Estoy defendiendo más mis opiniones que el Evangelio? Me apasiona más convencer personas de que piensen como yo que conducirlas a Cristo. Si alguien me escuchara hablar toda una semana, ¿descubriría primero mi postura o mi fe? ¿Qué descubriría? Porque la cruz no vino a convertirme en una bandera más, vino a recordarme quién es mi verdadero rey. Levanten su cabeza y vamos con la segunda conclusión. No quiero ganar la discusión y perder a mi hermano. Estas conclusiones están basadas en los puntos que tuvimos. La ilustración: dos hermanos heredan una finca, que posiblemente puede suceder en medio de todos nosotros. Discutieron durante años por una cerca que dividía sus terrenos, y esa fue la discusión de ellos siempre. Abogados, peleas, demandas, resentimientos. Finalmente uno de ellos murió. Y durante el funeral, el otro observa el ataúd y dijo: gané la discusión, pero perdí a mi hermano. Aquella victoria ya no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque hay victorias que en realidad son derrotas disfrazadas. Hay discusiones que podemos ganar y relaciones que podemos perder. Pablo nos recuerda que un hermano vale más que una discusión. Incline su cabeza y le hago estas preguntas y respondemos. ¿Qué estoy intentando ganar que podría terminar costándome una relación? Y esta otra pregunta: ¿estoy escuchando para comprender o solamente para responder? Esta otra pregunta: ¿he herido a algún hermano, familiar, amigo, intentando demostrar que tengo razón? Y prefiero tener la última palabra o reflejar el carácter de Cristo. Porque en el reino de Dios el amor vale más que tener la razón. Levante su cabeza y vamos con nuestra última conclusión. ¿Quiero llegar al cielo con mi familia de fe o no? ¿Qué piensan? ¿Cierto que sí? Bueno, un montañista, hablemos así de un montañista de un lugar que pues nosotros no conocemos muy bien. Un montañista relató que durante una tormenta extrema nadie preguntó quién votaba por quién. No,
Allá no preguntaron, hey, usted es de izquierda, usted es de derecha, no. Nadie preguntó por cuál era su equipo favorito, Nacional o Medellín. Nadie preguntó su nivel económico, cuánto gana, qué estrato tiene. Todos estaban concentrados en una sola cosa. ¿En qué cosa estaban concentrados? En ayudarse porque había una tormenta. Todos querían llegar a la cima, que era la meta. Entonces, cuando el peligro es real, las diferencias secundarias pierden importancia. La iglesia no es una sala de debates, no, y menos políticos. Es una comunidad de peregrinos hacia el reino de Dios, aunque somos seres políticos, y cada uno tiene sus diferencias y sus apreciaciones, y como les dije, esas apreciaciones deben de estar unidas, tanto con sus proyectos, pero con la calidad de persona, con la calidad de familia, cómo es, respeta o no respeta todos estos asuntos. Y en el camino necesitamos ayudarnos mucho más de lo que necesitamos discutir. Incline su cabeza y vamos a orar con estas preguntas. Respóndase. ¿Estoy construyendo puentes o levantando muros? ¿Construyes puentes o levantas muros? No dejes que la política te divida. Coloca tus opiniones bajo la cruz. Tu partido no te salvó, Jesús sí. Amemos como Él, busquemos la unidad. Otra pregunta. ¿Estoy ayudando a otros a llegar a la meta o les estoy poniendo obstáculos? ¿Qué diferencia he convertido en algo más importante de lo que Dios la considera? Cuando llegue al final de mi vida, ¿qué lamentaré más? ¿Haber cedido en una discusión o haber perdido una oportunidad de amar? Cuando llegue el reino de Dios, no quiero recordar realmente cuántas discusiones gané. Quiero recordar cuántos hermanos ayudé a llegar conmigo. Y ese es el meollo de este asunto. Padre, gracias. Que esto lo podamos aprender y vivir. Y más hoy en estos momentos electorales. Señor, y pedimos por nuestra nación, que hoy en estos momentos electorales Tú nos dirijas a todos los colombianos a votar por la persona que ha de llevar el respeto, que ha de llevar el emprendimiento, la prosperidad, que ha de dar seguridad, tranquilidad, el mejoramiento en todo esto, amor. El amor que debe de existir entre todos nosotros, el respeto, la dignidad. Y que la política ni las diferencias nos separen del amor de Cristo, ni nos divida, mucho menos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.